Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy conversaremos un poco sobre las afecciones del sistema nervioso y endocrino, sistema inmunológico humano también. Por lo tanto, habrán dos objetivos en esta clase: explicar las afecciones del sistema nervioso y endocrino y analizar un poco las características del sistema inmunológico humano. Empecemos entonces por hablar de las alteraciones. Existen alteraciones del sistema nervioso, en muchos casos son difíciles de comprender, por supuesto. Hablaremos de alteraciones y enfermedades. Entre las alteraciones más comunes tenemos el ataque de apoplejía, que son problemas en la circulación sanguínea del cerebro. Es un problema en el que resulta seriamente afectado el cerebro por el corte del aporte sanguíneo, que se debe al bloqueo o deterioro de una arteria cerebral, básicamente. Un ataque de este tipo puede llegar a ocasionar la debilidad momentánea, aturdimientos temporales, trastornos en la vista, incluso en el lenguaje, pero suelen durar un periodo corto de tiempo, que pueden ser segundos, sin embargo también pueden tener larga duración. El ataque puede llegar a ser fuerte y ocasionar una parálisis de la mitad del cuerpo o a una mitad parcial de la cara, incluso la muerte. Tenemos la conmoción, que se asocia directamente con el cerebro. Esta alteración es causada por un golpe seco en la cabeza, un golpe fuerte. Generalmente una perturbación de este tipo va acompañada de la ausencia temporal del conocimiento y pueden presentarse vómitos, dolor de cabeza, falta de concentración, irritabilidad e incluso pérdida parcial de la memoria. Las conmociones son muy frecuentes en los deportistas, especialmente en aquellos que tienen riesgo de recibir golpes, como los futbolistas o los luchadores. Tenemos las convulsiones. En esta alteración se producen las contracciones musculares de forma muy violenta. Estas pueden ser cortas y se dan de manera muy recurrente. Las convulsiones pueden ser de larga duración o también pueden presentarse como ligeras sacudidas que duran unos segundos. Estas se podrían presentar como síntomas frente a otras enfermedades, tales como la epilepsia, diferentes formas de envenenamiento, nutrición no balanceada, defectuosa, enfermedades como la meningitis o los tétanos, que es una enfermedad infecciosa que origina esta afección justo antes de la muerte. Tenemos la epilepsia, que consiste en momentos periódicos e incontrolables de confusión de la atención o incluso del conocimiento. La causa de la epilepsia es desconocida. Sin embargo, a esta alteración la clasificamos en dos tipos conocidos como petit mal y grand mal. El petit mal, de hecho de origen francés, se presenta como una momentánea pérdida de conciencia y dura cerca de un segundo. Los ataques de gran mal generalmente van seguidos por otros efectos, como sensaciones extrañas del olfato, gusto y tacto. El ataque sí supone la pérdida de conocimiento y la tiesura de miembros afectados. Este dura aproximadamente unos 30 segundos y puede ser seguido de fuertes contracciones. Y la parálisis es una anomalía que se presenta con la pérdida de fuerza de un músculo o de un grupo de músculos, generalmente acompañada por una evidente incapacidad de deterioro de funciones específicas como pestañeo, el habla, la emisión de orina, el control de esfínteres. O la utilización de un miembro. La parálisis comúnmente se da porque hay algún tipo de daño en el sistema nervioso producido por la polineuritis o la poliomielitis, por ejemplo. Existe una amplia gama de enfermedades en estos dos sistemas, nervioso y endocrino. ¿Okay? Vamos a hablar primeramente de las enfermedades del sistema nervioso. El conocimiento de las enfermedades mentales se encuentra en constante cambio en proporción a los avances en el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso. Algunas de las enfermedades y los trastornos que afectan al sistema nervioso son la ansiedad, depresión, demencia, neurosis, esquizofrenia o paranoia. A continuación estudiaremos algunos. Ansiedad es una emoción que se presenta de forma normal como respuesta a ciertas situaciones conflictivas como un accidente o un examen. Sin embargo, si se presenta sin causa aparente, debe considerarse un trastorno. En este caso, la ansiedad se debe a alteraciones en algunos neurotransmisores. Los síntomas de esta alteración pueden ser físicos y psíquicos, como dificultad al respirar, temblores, aceleración del ritmo cardíaco, o bien intranquilidad, miedo, inseguridad, ataques de pánico, etc. El tratamiento de la ansiedad consiste principalmente en atención psicológica. En algunos casos se administran medicamentos que atenúan un poco la sensación de malestar. El Alzheimer, uno de los más estudiados en las últimas décadas, un trastorno mental grave debido a la degeneración temprana y acelerada de neuronas y a la alteración de la comunicación entre ellas. Los síntomas de esta enfermedad degenerativa son la pérdida de la memoria y de la orientación, incapacidad de aprendizaje y de razonamiento, así como el deterioro de las capacidades y habilidades adquiridas.
se intensifican con el paso del tiempo. En la actualidad no se conoce una cura para esta enfermedad, aunque pueden aplicarse algunos tratamientos que mejoran la vida del paciente. Enfermedades del sistema endocrino. En este sistema aparecen muchas otras enfermedades asociadas a las glándulas endocrinas. Por ejemplo, el hipertiroidismo, que es una enfermedad donde la glándula tiroides produce y libera una cantidad excesiva de la hormona tiroidea. Los síntomas pueden presentarse como taquicardias, temblores, nerviosismo y pérdida de peso. El tratamiento es variado, según el tipo de hipertiroidismo y la gravedad de la afección, pero en casos más avanzados se atiende con yodo radioactivo, medicamentos y cirugía. Entonces, lo contrario, el hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides situada en la parte frontal del cuello no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas. Los síntomas pueden ser diferentes según los casos. En estos son principalmente fatiga y pereza leves. En esta enfermedad el metabolismo se hace más lento y se desarrollan otros síntomas como aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, aumento de peso, entre otros. El tratamiento se da mediante la administración de la hormona tiroidea sintética para que de este modo se regulen los niveles hormonales. Diabetes. Esta enfermedad metabólica es considerada como una de las más crónicas a nivel mundial y consiste en el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. La insulina, que es una hormona producida por el páncreas, regula la cantidad de azúcar. La escasez en la producción de esta puede ser otra causa para padecer diabetes. Las personas con diabetes presentan generalmente hiperglucemia, debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar hasta los adipocitos hepáticos y las células musculares para que ésta sea almacenada como energía. Los síntomas más comunes son visión borrosa, sed excesiva, fatiga, micción fuerte, hambre y aumento de peso. Su tratamiento consiste en medicamentos, dieta y ejercicio. Yo no dice pérdida de peso, pero lo tiene que decir. Sistema inmunológico en los seres humanos. En los humanos, el sistema inmunológico es esencial para su supervivencia, debido a que existen muchos patógenos ambientales potencialmente peligrosos que causan deterioro grave. Inclusive, una barrera para estos patógenos, los humanos continúan siendo susceptibles a infecciones graves. Existen en los humanos dos tipos de inmunidades. Tenemos la inmunidad no específica, la innata, la que nace con nosotros. En este tipo de inmunidad el organismo actúa como defensor frente a los patógenos externos, que pueden ser microbios pequeños como los virus y las bacterias, inclusive organismos más grandes como los nematodos, que en este caso vienen a ser parásitos. Los patógenos que se encuentran en el cuerpo generalmente causan enfermedades. Los organismos vivos, que cuando están en el cuerpo causan enfermedades, por supuesto. Todos los vertebrados tienen respuestas innatas contra los patógenos comunes. En los seres humanos, la primera defensa involucra las barreras exteriores como la piel y las membranas mucosas. No obstante, cuando los patógenos sobrepasan estas barreras a través de un corte, por inhalación, etc., pueden llegar a provocar daños extremadamente graves. Los glóbulos blancos o fagocitos normalmente combaten a estos patógenos, que atraviesan las barreras exteriores, ya que los envuelven, más tarde los absorben y finalmente los neutralizan para que no tengan efectos sobre el cuerpo. Y tenemos la inmunidad específica, que actúa como un complemento de la función de los linfocitos como el sistema inmunológico innato. En contraste con la inmunidad no específica, la específica presenta una respuesta dirigida a un patógeno en concreto. Solamente los vertebrados presentan este tipo de respuesta inmunitaria, incluyéndonos obviamente. Como reacción de la inmunidad específica actúan las células T y las células B. Ya hablaremos, escuchen. Los antígenos son cuerpos extraños que provocan una respuesta de las células T y B. Son extremadamente específicas para estas células. Por lo general, pensamos que los antígenos son parte de los microbios, pero pueden estar presentes en otros ambientes. Las células T se activan cuando un fagocito en particular, conocido como célula presentadora del antígeno, APC, por sus siglas en inglés, muestra un antígeno específico de la célula. Dentro de esta combinación se genera un elemento activador que provoca una respuesta inmunológica determinada. Las células T tienen 3 subtipos, lo que vamos a explicar a continuación. Las células T colaboradoras realizan diversas funciones. Ayudar a que las células B se activen y se dividan en las células plasmáticas, llamar a los fagocitos para que destruyan a los microbios y activar las células T asesinas. Cuando ya están activadas las células B y las células T asesinas, reconocen a las células infectadas del cuerpo y las generan una respuesta inmediata para destruir estas células. Y las células T reguladoras, o llamadas supresoras, ayudan a controlar la respuesta inmunológica. Estas reconocen cuando hay una amenaza potente para el organismo y envían señales para suprimir y detener el ataque. Es muy sencillo. Que sea de provecho esta clase. Hasta luego, joven.